Hola a todos y bienvenidos a un viaje histórico de las pruebas psicológicas. Soy Natasha Pérez y estoy emocionada de que nos acompañen en este viaje fascinante a través de la historia de las pruebas psicológicas. En este primer episodio exploraremos los orígenes, los pioneros y las innovaciones que han dado forma a nuestra comprensión de la mente humana. Así que, si alguna vez se han preguntado cómo se mide la psique o quiénes fueron los pioneros en hacerlos, este es el lugar perfecto para ti. Así que prepárense para nuestros descubrimientos y curiosidades. Comencemos. Pero antes me gustaría presentarles a nuestra invitada especial. Ella es la doctora Ángela Díaz, una reconocida psicóloga y experta en historia de la psicología. Su carrera ha estado enfocada en las investigaciones de orígenes y la evaluación de pruebas psicológicas y en cómo estas herramientas han impactado la práctica moderna. Su trabajo ha sido clave para entender el desarrollo de estas pruebas a lo largo del tiempo. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida a la doctora Ángela Díaz. Muchas gracias por invitarme y por la invitación, Natasha Pérez. Estoy encantadísima de estar aquí el día de hoy para hablarles sobre la fascinante historia de las pruebas psicológicas. Estoy lista para compartir mis conocimientos y experiencias con todos ustedes. Para mí es un placer. Entonces, ¿nos podrías compartir tu perspectiva sobre la importancia de las pruebas psicológicas en la evaluación y comprensión del comportamiento humano? Por supuesto, las pruebas psicológicas han desempeñado un papel crucial en el análisis y la evaluación de las capacidades mentales y en las emociones de las personas. Estas son herramientas que nos permiten obtener una medición objetiva del comportamiento humano, lo que nos ayuda a tomar decisiones importantes en las áreas como la educación, la salud mental, la selección del personal y las investigaciones. Estas pruebas también tienen un impacto significativo en la vida cotidiana, puesto que nos permiten evaluar el rendimiento académico, identificar necesidades especiales y realizar diagnósticos clínicos. También les podemos decir que nos imaginemos un caso en el cual un estudiante con dificultades de aprendizaje es evaluado mediante una prueba psicológica. Los resultados de la prueba indican que el estudiante tiene unas habilidades verbales bajas, pero un razonamiento lógico elevado. Con estos datos, el equipo educativo puede adaptar el programa de enseñar para que el estudiante reciba el apoyo necesario en las áreas que se les hagan más difíciles. Este ejemplo nos ilustra cómo las pruebas psicológicas nos permiten mejorar la educación y el desarrollo personal, destacando su importancia en las tomas de decisiones. Doctora Ángela, es fascinante cómo las pruebas psicológicas han evolucionado a lo largo del tiempo, pero también nos gustaría saber cuáles fueron esos hechos históricos que contribuyeron al diseño y aplicación de las pruebas psicológicas en la actualidad. Sí, claro, la historia de las pruebas psicológicas se remonta en el siglo XIX y su evolución se deriva de las necesidades de medir la inteligencia, especialmente en la época previa de la Primera Guerra Mundial. Estas primeras pruebas tuvieron un impacto en los individuos que las tomaban, lo que llevó a la creación de más pruebas psicológicas y a la investigación de su eficacia. Pero para comprender los orígenes de las pruebas psicológicas debemos remontarnos en la antigua China, aproximadamente en el año 2200 a.C., durante la dinastía Xia. Se implementaron sistemas formales de exámenes para seleccionar a los funcionarios del gobierno. Estos exámenes incluían pruebas de escritura, matemáticas y moralidad. Se convirtieron en los primeros ejemplos conocidos de las pruebas estandarizadas. Los candidatos que superaban estas pruebas obtenían importantes puestos en el gobierno, mientras que aquellos que fallaban quedaban relegados. Las consecuencias de estos exámenes eran profundas, ya que el destino de los individuos dependía de su rendimiento en esas pruebas. Si bien los exámenes no evaluaban directamente la inteligencia como lo harían las pruebas modernas, pero sí medían habilidades cognitivas y prácticas que en muchos sentidos harían las pruebas modernas
que fueron cuando sentaron las bases para el desarrollo de las pruebas psicológicas en el siglo posteriores. Qué interesante, pero ya que mencionó el siglo XIX, se dice que a finales de ese siglo se inició la investigación experimental sobre las diferencias individuales en Alemania y Gran Bretaña. Los primeros especialistas como Wilhelm Wundt, Francis Galton, James Menke, Cattell establecieron los fundamentos para las pruebas del siglo XIX. El examen de los enfermos mentales a mediados del siglo XIX resultó en el desarrollo de muchas de las primeras pruebas. En el año 1885, el médico alemán Humbert von Gramsci desarrolló el antecedente del cilindro mnemónico como un medio para examinar a pacientes con lesiones cerebrales. Con el paso de los siglos, el campo de la evaluación mental se fue formalizando y sofisticando. En la era de los instrumentos de bronce, los métodos para medir las habilidades mentales comenzaron a evolucionar hacia enfoques más científicos. También se dice que los instrumentos de bronce representaban una nueva forma de evaluar las capacidades humanas, como el tiempo de reacción, la percepción sensorial y las respuestas motoras. Estos avances prepararon el terreno para lo que vendría después en el desarrollo de las pruebas psicológicas. Pero también es importante mencionar los aportes de los pioneros más destacados, como lo fue Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología en 1879 en Leipzig, Alemania. Se dice que este laboratorio fue la base para la psicología experimental, que se enfocaba en la medición de procesos mentales. También se dice que Wilhelm Wundt había estado experimentando con la medición de procesos mentales desde 1862, usando instrumentos llamados medidor de pensamiento. Este instrumento era un péndulo calibrado con agujas que sobresalían en cada lado. Este péndulo oscilaba de un lado a otro, golpeando campanas de las agujeras. La tarea del observador consistía en tomar notas de la posición del péndulo cuando las campanas sonaban. Wundt podía ajustar antemano las agujetas y por lo tanto conocer la posición precisa del péndulo cuando tocaba cada campana. Wundt consideraba que la diferencia entre la posición observada del péndulo y la posición real podían proporcionar un medio para poder determinar la velocidad del pensamiento. Pero además de esto, doctora Ángela, nos gustaría conocer qué otros pioneros destacaron los orígenes de las pruebas psicológicas con base a sus aportes. Teniendo en cuenta tu pregunta, Natasha, me gustaría resaltar varios aportes de diferentes pioneros, como lo es el señor Francis Galton en el siglo XIX. Es conocido también como el padre de la psicometría. Galton fue un pionero en el uso de estos instrumentos para medir las habilidades cognitivas y físicas, como la agudeza visual, el tiempo de reacción y la fuerza física. Creía firmemente en la importancia de medir objetivamente las diferencias individuales. Su enfoque es centrado en la medición sistemática. Fue el primer paso hacia la creación de baterías de las pruebas psicológicas. También cabe resaltar que en 1869 él publicó Hereditary Genius, un análisis empírico que definía la importancia de la genética que el logro de la superioridad. También en 1883 Galton publicó Inquiries in Human Faculty in Development, donde enfatizaba las diferencias individuales en cuanto a las facultades mentales. También en 1884 Galton estableció un laboratorio psicométrico en Londres. También es importante resaltar a James Cattell,
que fue un alumno de Galton quien llevó estas ideas a Estados Unidos, donde introdujeron la primera batería de las pruebas mentales. Cattell utilizó una serie de pruebas de tiempo de reacción y habilidades sensoriales, demostrando que era posible cuantificar el rendimiento mental mediante instrumentos estandarizados. Este enfoque fue crucial para la posterior creación de pruebas más complejas y detalladas. En 1890, Cattell inventó el término de prueba mental en su famoso artículo intitulado Mental Thesis y Measurement. También se puede decir que este artículo describía su programa de investigación, detallando 10 pruebas mentales que él proponía para la utilización con el público en general. Estas pruebas eran con toda claridad reelaboraciones perfeccionadas para la tradición de Galton. Esos aportes han sido súper importantes para el desarrollo y aplicación de las pruebas. Pero nos interesaría conocer cuáles fueron los cambios radicales que experimentó el campo de la psicología clínica durante el siglo XIX. Claro que sí. En el siglo XIX, el campo de la psicología clínica experimentó cambios radicales, especialmente en la relación con el retraso mental. También se puede decir que ante este periodo, las personas con retraso mental eran a menudo malentendidas o mal diagnosticadas. Jean Esquirol fue un psiquiatra francés quien en el año 1772 y 1880 fue el primero en establecer por escrito la diferencia entre el retraso mental de la locura o enfermedad mental. Esquirol también sostenía que el retraso mental no era una enfermedad adquirida, sino una condición presente desde el nacimiento o una edad temprana. Esquirol estableció las bases para futuras investigaciones en este campo, lo que ayudó a crear la necesidad para las pruebas de Binet, demostrando que las personas con retraso mental tenían niveles de desarrollo intelectual por debajo de lo esperado, pero no sufrían de enfermedades mentales transitorias. Otro pionero fue Edouard Seguin, un discípulo de Esquirol, quien contribuyó enormemente en la educación de las personas con retraso mental. En 1838, Seguin desarrolló métodos de enseñanzas específicos para mejorar la capacidad cognitiva y motora de individuos, y en 1866 Seguin publicó Idiocy and its Treatment by the Psychological Method, el primer texto de importancia acerca del tratamiento del retraso mental. Su enfoque en la educación personalizada fue una base significativa en la manera en que se trataba a las personas con discapacidades intelectuales, sentando las bases para la educación especial. Sin duda alguna, qué fascinante cómo ha sido el legado de las pruebas psicológicas. Pero, ¿nos podrías contar sobre cómo ha evolucionado la escala de Binet-Simon a lo largo de los años en el desarrollo de las pruebas psicológicas modernas? Sí, uno de los avances más influyentes en la historia de las pruebas psicológicas llegó con el trabajo de Alfred Binet. A principios del siglo X, Binet, junto con Theodore Simon, desarrolló la escala de Binet-Simon en 1905, la primera prueba diseñada especialmente para medir la inteligencia. Esta escala fue creada con el objetivo de identificar a los niños con dificultades de aprendizaje en las escuelas públicas de Francia. Lo revolucionario de la escala de Binet-Simon era que no se enfocaba en habilidades sensoriales o físicas, sino en los procesos mentales superiores. Evaluaba funciones cognitivas como la memoria, la atención, el razonamiento
y la capacidad para resolver problemas a través de una serie de tareas de dificultades crecientes. Binet y Simon tuvieron que clasificar el nivel intelectual de los niños y por lo tanto proporcionar una base científica para la identificación de aquellas necesidades de apoyo educativo. El éxito de la escala de Binet-Simon llevó el desarrollo del concepto de conciencia intelectual del CI, una medida numérica que compara la capacidad mental de una persona con la media de su grupo de edad. Aunque la escala original ha sido revisada y ampliada a lo largo de los años, su influencia persiste en las pruebas modernas de inteligencia. La escala original de Binet-Simon de 1905 consistía en una serie de 30 tareas que iban desde reconocer objetos cotidianos hasta definir conceptos abstractos. Este enfoque también nos permite evaluar la inteligencia de manera más comprensiva y fue un paso clave hacia las pruebas de inteligencia moderna. Para concluir, hemos recorrido un largo camino de las primeras formas de evaluación en la antigua China hasta el desarrollo de las pruebas de inteligencia por Binet. A lo largo de la historia, figuras como Wilhelm Wundt, Francisco Galton, James Carter, Jean Esquirol, Edward Seguin y Alfred Binet han dejado un legado profundo en el campo de las pruebas psicológicas. Estas herramientas han transformado nuestra capacidad para medir, comprender y mejorar la mente humana. Las pruebas psicológicas han evolucionado desde siempre, evaluaciones de habilidades básicas hasta complejos sistemas de medición en la inteligencia y otras funciones cognitivas. La historia de las pruebas psicológicas es, en esencial, la prueba de nuevos esfuerzos continuos por comprender la complejidad de la mente humana. Para el cierre, queremos agradecer a la doctora Ángela Díaz por su tiempo y a nuestros queridos oyentes por acompañarnos en este recorrido de los orígenes y evolución de las pruebas psicológicas. Hemos visto cómo las ideas de pioneros como Binet, Galton, Seguin y entre otros han dado forma a las herramientas que hoy en día son fundamentales en psicología, desde la creación de la batería de pruebas mentales hasta la identificación de recursos mentales. Estas figuras han dejado un legado invaluable. Bye.